Se conoció hoy en La Haya, Países Bajos, una resolución cautelar de la Corte Internacional de Justicia respecto de esta demanda que había presentado Sudáfrica contra Israel, acusando increíblemente a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Bueno, lo que pedía Sudáfrica era que más allá de que se considere a Israel culpable de estar cometiendo un genocidio, que además hubiera una orden cautelar que le impidiera a Israel continuar con las operaciones en Gaza. Operaciones con las que, recordemos, lejos de estar tratando de cometer un genocidio, está tratando de recuperar a los 136 rehenes que continúan en manos de Hamas, además de destruir a esta organización terrorista que objetivamente y públicamente planea asesinar a todos y cada uno de los judíos que viven en Israel y en otras partes del mundo. Paradojas difíciles de comprender de todo este proceso, pero el que está luchando contra una organización que quiere destruirlo, el que está reaccionando ante un intento de genocidio que se perpetró el 7 de octubre, lo mencionó recién el presidente argentino Javier Milei, el mayor ataque sufrido por la comunidad judía en un solo día desde el Holocausto, con los 1.200 muertos de la forma más cruenta que uno se puede imaginar, más los 240 secuestrados, es quien en La Haya fue puesto en el banquillo de los acusados. ¿Qué terminó resolviendo de forma cautelar, preliminar este tribunal que continuará analizando el caso? Primero, rechazó un planteo de Israel que pedía una desestimación absoluta de este caso, planteando lo que es de sentido común, que no tiene ni pies ni cabeza este argumento de que Israel estaría cometiendo un genocidio. Bueno, lo que dijo la Haya, lo que dijo la CIG es: no, vamos a seguir analizándolo, y adicionalmente rechazó el planteo de Sudáfrica de dictar una medida cautelar que le impida a Israel continuar con sus operaciones, pero emitió un dictamen que lo que le pide a Israel es que trate de hacer todo lo posible para evitar un genocidio en Gaza, que es lo que Israel está tratando de hacer. Digo, cuando Israel avisa a los rehenes que se vayan, cuando Israel aborta ataques porque detecta que hay una enorme presencia de civiles, cuando Israel, en vez de directamente tirar bombas de forma indiscriminada, manda a sus soldados y los expone a morir, ya más de 200 han muerto justamente para tratar de hacer un combate puerta a puerta en lo que solo mueran los terroristas y no los civiles. Bueno, trata de evitar justamente que haya matanza indiscriminada de civiles. Nada es más claro que el hecho de que Israel está lejísimo de intentar un genocidio en Gaza. Sin embargo, como siempre, Israel tiene un doble estándar sobre sí. Y al igual, así como Siria no tuvo que enfrentar nada por el genocidio que cometió con su propia población, así como China no tiene que enfrentar ningún tipo de acusación, así como por lo que hace con los uigures, así como Myanmar tampoco tiene que enfrentar la justicia de La Haya por lo que hizo con la minoría rohingya, Israel sí tendrá que por lo menos seguir enfrentando este juicio, aunque, noticia importante, no hubo una medida cautelar como pedía Sudáfrica para impedir las operaciones. Escuchemos lo que decía el primer ministro Benjamin Netanyahu, lógicamente disgustado con lo que plantearon los jueces allí en La Haya. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust, and it vows to repeat these atrocities again and again and again. Our war is against Hamas terrorists, not against Palestinian civilians. We will continue to facilitate humanitarian assistance and to do our utmost to keep civilians out of harm's way, even as Hamas uses civilians as human shields. We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people.
Insisto, habrá que ir a la historia y ver si realmente a un país que está tratando de recuperar a 136 personas que están secuestradas, torturadas, violadas, en condiciones inhumanas desde hace 112 días, si a ese país que está en ese intento alguna vez se ha acusado de cometer algo parecido a un genocidio. Va a pasar seguramente a la historia este proceso tan particular que se está llevando adelante en La Haya. Justamente respecto de la liberación de los rehenes y de la importancia y de cómo todos los presidentes del mundo deberían estar pidiendo, más allá de cualquier otra cosa, la liberación ya de esos rehenes, como por ejemplo, insisto, está haciendo el presidente argentino, lo hizo hoy recién, nuevamente en el discurso que dio ante el Museo del Holocausto. Hay otros presidentes que no están planteando eso. En ese contexto es que el primer ministro israelí, Netanyahu, le manda una carta al presidente colombiano Gustavo Petro pidiéndole: por favor, presidente de Colombia, necesitamos que en vez de hablar tanto de la causa palestina y decir tantas cosas con tan poco sustento en lo que sucede en la realidad, ¿por qué no pide, por favor, por la liberación de los rehenes? Estamos viendo parte de esta carta. Entre otras cosas, le dice Netanyahu: le escribo por un asunto humanitario de gran importancia. Como un país con ciudadanos entre los 136 rehenes que siguen en poder de terroristas de Hamás en Gaza, Colombia tiene una causa común para esforzarse por la inmediata e incondicional liberación de los rehenes cautivos en circunstancias extremas desde el 7 de octubre de 2023. Han pasado más de 3 meses desde que los rehenes fueron brutalmente sacados de sus casas y de un festival de música. Muchos de estos rehenes vieron a sus seres queridos violados, mutilados, torturados y horriblemente masacrados frente a sus ojos. Entre ellos hay un ciudadano colombiano, Elkana Bobot. Bueno, por eso el planteo justamente al presidente colombiano. ¿Hay una respuesta de Petro a este pedido? Dice Petro, finalmente: sí, es verdad, tiene usted razón, primer ministro, hay que reclamar antes que cualquier otra cosa la liberación de los rehenes. Bueno, acaba de publicar un tuit en la cuenta X, el presidente de Colombia, donde de lo que habla es del fallo en La Haya, sin hacer menciones a los rehenes. Triunfo de la humanidad, dice el presidente colombiano. Israel debe impedir el genocidio. Lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes. ¿Cómo es los rehenes en ambas partes? ¿Qué plantea? ¿Que Israel tiene rehenes? Muy particular ese mensaje, ¿no? Lo que se impone es un cese del fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes. Está planteando acá Petro que Israel tiene rehenes palestinos. Es una cuestión absolutamente disparatada. Israel tiene prisioneros que son terroristas, que por los actos terroristas que cometieron, la justicia ordenó su aprehensión. Eso es lo que tiene Israel. No secuestró a civiles, a niños, a mujeres, que es lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Bueno, y ahí repasa fallo de la Corte contra Israel y a favor de Sudáfrica, cuando además tergiversando los hechos, ¿no? Porque, insisto, Sudáfrica pedía una cautelar que le impide a Israel continuar sus operaciones militares en Gaza, y esa cautelar no existe, no la termina sacando la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en definitiva, Gustavo Petro muestra en este caso cierta coherencia con lo que viene haciendo desde el 7 de octubre a esta parte. Nunca del lado de los civiles asesinados por los terroristas de Hamás, nunca del lado de los rehenes secuestrados, siempre mucho más cerca de las posiciones extremistas de Hamás en su brutal ataque y en su brutal campaña por destruir Israel.